Escuchamos la música de The Doors. Hoy recordamos a Jim Morrison a 49 años de su muerte. Hola Ale y equipo, buen y maravilloso nuevo día, empezando a transitar por el crudo y frío invierno, señal que el planeta sigue su marcha y esto también va a pasar. Lo recuerda Marta Verónica, que manda besotes rojeros a todos. Y hablando de besos, también le mandamos besos simbólicos por ahora y a distancia a nuestra querida y admirada, la escritora, profesora, abogada, amiga Marcia Collazo. Buen día, bienvenida. Buen día, ¿cómo estás? ¿Se abrigó, profesora? ¿Se ha abrigado, digo, a la hora de salir? El abrigo no alcanza, me parece que nos vamos a tener que hacer un iglú. Viste que dicen que los iglús te protegen, es lo que mejor te protege del frío. Bueno, muy bien. Lo aprendí de un querido antropólogo, amigo personal que tuve el honor de conocer, Claude Sirois, que estuvo 7 años viviendo entre los inuit. Y entonces él en el iglú... El iglú es una obra de arte de la ingeniería, del ingenio humano, y de donde viene la ingeniería humana. Yo recuerdo que cuando niño leía un chiste que decía que los niños allí no tienen límites, porque cuando se desconcertaban, porque cuando se portaban mal, los padres le decían, vaya a pensar al rincón, y no lo encontraban. No sé, mira, yo lo que te digo es que el iglú es portentoso, Yo lo aprendí con este queridísimo antropólogo canadiense que vivió más de 20 años en Uruguay, Un día vamos a hablar de él, Claude Sirois. ¿Cómo no? Me gusta la idea. Y hablando de portentosos, nos prometía saludir a... Querido, ¿cómo es la canción de Rada? La quiero... Y no querido amigo Figari. Querido amigo pintor Figari. De la tierra mía. Pintor de la tierra mía. ¿Verdad? ¿Por qué sentís que Figari tiene que aparecer en escena? ¿Sabés que Figari nació un 29 de junio y algunos años después también nací en esa fecha yo, ¿no? Entonces, siempre de gurí tuve presente a Figari por esa especie de conexión que esas conexiones un poco inmaduras que uno establece con una persona que nace el mismo día que uno. Bueno, feliz cumpleaños, que yo ya te saludé por otros medios, pero lo voy a reiterar acá en público. Gracias. No, lo decía por eso, que viste que de gurí uno siempre, o qué tal, o cuál conocido es del mismo signo del zodíaco que uno, esas pavadas, ¿no? Sí, bueno, ahí tenés, compartís un día de natalicio, nada menos que con Pedro Figari, que es uno de nuestros más importantes pintores nacionales, Lo interesante, bueno, ya no te quiero robar letra, pero lo interesante de Figari es que arranca con la pintura veterano, ¿no? Sí, claro, ya. En realidad él siempre fue un artista, siempre hizo dibujo, él fue abogado, ¿no? Fue ensayista, fue pedagogo, pero él en realidad siempre tuvo la vocación de artista. Y durante su actuación como abogado, que yo creo que la padeció más que la ejerció, sí, él hacía dibujos así. Pará, ¿algún punto de contacto con la mujer con la que estoy hablando, que también es abogada? Muchísimos, un día lo conversaremos, con mucho gusto. Pero se me prendió la lucecita enseguida, Mira vos. Sí, ya hace muchos años que vengo, yo tengo 2 grandes alter ego que me han inspirado para seguir adelante en este camino, que son Pedro Figari, abogado y artista, y nada menos que Carlos Baferreira, también abogado y filósofo. Claro. Porque es arduo este camino. Bueno, te digo que elegís bien tus compañeros de ruta, Bueno, uno tiene que elegir algo que lo motive para ir para arriba, porque si no... Es verdad, coincido con vos. Bueno, y hablando de Pedro... Muy hacia arriba... Seguro. Y bueno, y hoy les quería hablar en realidad justamente les quería hablar de la faceta del Figari abogado, que a pesar de que ha sido tratada por nuestra historiografía, ha sido tratada en varios ensayos y libros, pero no tiene el realce que tal vez deberíamos darle para iluminar otras facetas del personaje. Y entonces, como abogado, Figari participó en un en su época, famoso crimen de la calle Chaná, pero lo maravilloso, lo impresionante es cómo termina esta historia, que yo obviamente no la voy a develar todavía, ¿no? Claro. Porque fue un misterio digno de los mejores exponentes de las novelas policiales,
Ujú. Y bueno, el crimen de la calle Chaná, fíjate que Figari era un hombre joven, tenía 32 años, cuando le toca, bueno, lo llaman, ¿verdad? Como abogado de oficio, bueno, mire, vamos a contextualizar, ¿verdad? Fines de 1895, estamos hablando, para que la audiencia se contextualice, ha terminado la presidencia de Julio Herrera Lloves, que fue muy cuestionada, ¿no? Un presidente que pertenecía al Partido Colorado, como venía ejerciendo el poder el Partido Colorado hacía mucho tiempo y lo seguirá ejerciendo, y con una oposición formidable, una oposición indignadísima del Partido Nacional, que no tenía la más mínima chance de la coparticipación política, estaba muy caldeado el ambiente. Bueno, incluso lo recuerdo a la audiencia, en 1897, 2 años después de estos sucesos, va a estallar la primera revolución de Aparicio Saravia y va a ocurrir el asesinato de Iriarte Borda en plena Ciudad Vieja, saliendo de el Tedeum de la Catedral el 25 de agosto, ¿verdad? Sí. O sea que cuento esto, una formidable revolución y un asesinato, un magnicidio. Lo cuento para que se den cuenta de lo que era el momento político, ¿verdad? Y 2 años antes, en 1895, fines de 1895, un militante, un apasionado militante del Partido Nacional, el joven Thomas Butler, comete una acción que en ese momento era escandalosísima. Le hace una pegatina, fíjate, ya existían las pegatinas políticas, le hace una pegatina Sí. ni más ni menos que a Julio Herrera Lloves, ¿verdad? En la fachada de su propia casa, a quien había sido presidente de la República hasta poquito antes. Bueno, imagínate que fue horrible aquello, los ánimos estaban soliviantadísimos, y resulta que muy poco tiempo después de esa pegatina, este muchacho, Thomas Butler, aparece asesinado de un balazo en plena calle. Claro. ¿No? En horas de la noche, muy cerca de su propia casa. Él vivía en la calle Chaná y si mal no recuerdo, Acevedo Díaz, por ahí, más o menos en esa zona. Arenal Grande, ahora me acordé. En Chaná y Arenal Grande vivía, ¿tá? O sea, más o menos por ahí, para que nos figuremos. Y resulta que, bueno, no hay móviles claros, te diría que no hay prácticamente pruebas, no hay ningún homicida, por cierto, sorprendido en flagrante delito, ¿no? Solo se escuchó el disparo. ¿Y entonces? Pero bueno, y entonces paga los platos rotos un compañero un amigo de Thomas Butler, el alférez Enrique Almeida, ¿no? Alférez, o sea, militar, que tenía relaciones amorosas con la hermana de la novia del muerto, ¿sí? La hermana de la novia del muerto. Eran concuñados de novios. Entiendo. Y bueno, la gente en ese momento estaba muy asustada y pedían un culpable, pedían una cabeza. Sobre todo pedían una cabeza los blancos, ¿verdad? Que estaban presionando para que apareciera, Y bueno, pues sin pruebas fehacientes, este alférez Almeida primero es detenido, interrogado de una manera bastante irregular, incluso obligado a contradecirse, pero contradecirse en estupideces, como por ejemplo si la mesa del bar donde se habían reunido horas antes era de mármol o de madera, ¿no? Sí. En un momento dijo que era de madera, en otro momento dijo que era de mármol. Y parece que con esa contradicción alcanzó y sobró. Mira. Pero yo quiero recordar que si Almeida era hallado culpable, que por supuesto fue preso, si era hallado culpable, le podía tocar la pena de muerte, y no cualquier pena de muerte, el fusilamiento, ¿verdad? Porque era militar. Entonces yo acá quiero recordar que en ese momento, en 1895, estaba vigente la pena de muerte, ¿no? Que en realidad no fue creada por nuestra Constitución de 1830, sino que como que se dio por descontado su existencia en la letra de la Carta Magna. Se dio por descontado. ¿Cómo es eso? A ver, aclarame un poco eso. Claro, es como, bueno, el presidente de la República y determinadas autoridades y jueces, no sé qué,
podrán aplicar en su caso la pena de muerte, podrán aplicar la prisión de tantos años, podrán aplicar castigos de tal y cual. Se menciona entre un montón de castigos la pena de muerte, pero no es lo mismo mencionar la pena de muerte entre un montón de castigos que crearla a texto expreso por carta magna. ¿Sí? Sí, entiendo. No es lo mismo, y vas a ver por qué digo que no es lo mismo. Es cierto, bueno, se me podría decir, bueno, pero en los hechos se la reconocía, sí, pero no a texto explícito, sino que se la mencionaba al pasar entre muchos otros castigos que se podían aplicar. La cosa es que, si bien nosotros nunca tuvimos como te voy a decir, una costumbre muy, por suerte, una costumbre muy grande, ¿no?, de aplicar la pena de muerte, como sí ha ocurrido en otros países, bueno, pues se aplicó, y se aplicó desde la colonia, y como dato anecdótico les quiero contar que el año en que nace Artigas, 1764, el gobernador de Montevideo de esa época, que era Agustín de la Rosa, mandó levantar una horca en lo que hoy es la Plaza Matriz, que claro, en ese momento era un baldío, un enorme baldío de tierra, donde se hacía el mercado, además, determinados días. Bueno, ahí ya se levantaron una horca, porque, bueno, eran tiempos muy violentos también, es verdad, la campaña era tierra de nadie, y como medida ejemplarizante, y teníamos 3 tipos de penas de muerte. Teníamos la horca esa, que estaba reservada a la gente más humilde, en general, a los delincuentes, digamos, más, incluso a los esclavos, como se llegó a realizar alguna ejecución de esclavos allí. Después tenían el garrote vil. El garrote vil es una especie de torniquete de metal que se aplicaba al cuello del ajusticiado, y eso estaba reservado a los, entre comillas, blancos, el garrote vil. Y después el fusilamiento estaba reservado a los militares, ¿verdad? Sí. Bueno, pero resulta que, si bien nosotros tuvimos unas cuantas ejecuciones a lo largo de nuestra historia, y quiero recordar que uno de los lugares donde se ejecutaba, pero eso eran fusilamientos, era en la Plaza Artola, ¿sí? La Plaza Artola es la de los 33, porque a veces la gente no sabe, los más memoriosos seguramente lo saben, pero los más jóvenes no. La Plaza Artola era, ahí había un cuartel. En ese momento, imaginemos que a fines del siglo XIX, toda la zona del Cordón era una zona de chacras, de tambos y de pocas casas de familia, y bueno, pues ahí se hacían fusilamientos. Ajá. En la hoy Plaza 33, digamos, de los 33, donde está el monumento de la Valleja. En la Plaza de los 33, sí señor. Y pasa el tiempo, ahora voy a volver a Almeida, pero quiero terminar de contar esto porque es interesante. La pena de muerte se abolió por ley en Uruguay durante el gobierno de Claudio Williman en 1907, pero por aquello de que estaba en la Constitución, aunque fuera de manera tácita o indirecta, muchos decían que era inconstitucional abolir la pena de muerte por una ley, porque una ley tiene rango inferior a la Constitución. La cosa es que esto se zanjó en la Constitución de 1918, cuando se modificó nuestra Constitución. Ahí sí se abolió de forma expresa la pena de muerte. Pero volviendo al Almeida, imagínate, desde un momento tan tenso, bueno, pues a Figari le toca ser defensor de oficio. Al principio no quiere, se resiste, piensa que el otro es culpable, y le parece incluso hasta desagradable tener que hacerse cargo de eso, ¿no? De que alguien ejecute a un muchacho por el solo hecho de una manifestación política, como es una pegatina, ¿verdad? Entiendo. Bueno, la cosa es que parece que a la segunda entrevista con Almeida, Figari quedó convencido de que no era culpable, de que era inocente. Y en ese momento Figari era joven, como dije, tenía 32 años apenas,
y ya era un apasionado de la justicia, ¿verdad? Y contrario a la pena de muerte. O sea, estamos en el último tramo del siglo XIX, ¿verdad? Sí, 1895. Exacto. A 5 años del nuevo siglo. Sí, pero en una época de una virulencia política, que si tenés una máquina del tiempo, Alejandro, no se te ocurra ir a este año, anda otro. No vayas a ir, de ahí a 1904 no pongas un pie. Gracias por avisar. Bueno, entonces resulta que él decía que era inocente y nadie le creía, y bueno, en realidad no, a ver, a veces dicen que lo encontró inocente la justicia, no es verdad. Figari lo que logró después de muchos años de proceso fue su inculpabilidad por falta de pruebas, que no es lo mismo que ser inocente. No, claro. Viste que los sajones manejan la expresión no culpable, ¿no? Bueno, ahí va, podríamos decir, seguro, podríamos decir eso, o inculpabilidad por falta de pruebas, pero eso, imagínate, que seguía arrojando sobre el pobre Almeida una sombra de sospecha. Tanto Claro. así que él sale de la cárcel ya con una vida familiar bastante arruinada, porque era un hombre casado y con una hija. Sí. Y dicen que se terminó muriendo de disgusto, siendo muy joven todavía. Bueno, terrible. Mientras tanto, el tiempo pasa, para todos, para Figari también pasa el tiempo, pasa de sus dibujos maravillosos, porque tenía un don para el trazo, un don para el dibujo. Pasa de eso a inclinarse hacia la educación, se convierte en un apasionado de la educación, se vuelca a la UTU, ¿no es verdad? A lo que hoy es la UTU. Es decir, a aquella antigua escuela de artes y oficios, que él insiste en la palabra artes. Dice, sí, los oficios son nobles, pero además las artes vinculadas a los oficios. Bueno, es apasionante, daría para hablar muchísimo, porque además Figari se remite en su búsqueda apasionada de engrandecer los oficios, se remite a la Edad Media, en la que los oficios estaban vinculados justamente al maestro, ¿te acordás, no? Del maestro medieval, sí, que tenía claro. sus aprendices, y que para recibirse tenían que hacer una obra maestra, de ahí viene la palabra, obra maestra. Bueno, Figari creía en todo eso y creía que el oficio ennoblece al ser humano. Bueno, se dedica a eso, años después recién se va a inclinar hacia la pintura, incluso le pasó una crisis personal muy fuerte, muy profunda y dolorosa, porque de todo, hasta desde la pelea con su propia familia por motivos sucesorios, porque él venía de una familia bastante pudiente, hasta la separación de su esposa, y bueno, y en parte de sus hijos, aunque fue un padre siempre muy devoto, ¿no? Y cuando se queda solo finalmente, porque su mujer se va del hogar conyugal, lo primero que hace Figari, después de, yo me imagino, de una depresión tremenda, es agarrar sus viejos lienzos que los tenía escondidos por ahí, porque todo el mundo creía, la alta sociedad uruguaya creía que no pasaba de un hobby, y se lo perdonaban si era un hobby del abogado brillante, ¿sí? Uh-huh. Pero ya si pasaba, si ya no era más el hobby del abogado brillante, sí. Si el abogado dejaba su estudio como dejó, si el abogado dejaba su carrera como la dejó para dedicarse a la pintura, ya todo cambiaba de eje y aquello se transformaba en una cosa indebida y, por qué no, escandalosa. Así lo vivió aquella sociedad y así lo vivió el pobre Figari. Por eso se fue a Buenos Aires, huyendo de esa opresión que no podía soportar, y por eso después se fue a París. Pero eso es otra historia, vamos a volver al crimen. Yo les dije que había por acá un misterio terrible. Bien, lo exculpó, como digo, le quedó una sombra de sospecha, y bueno, pasa el tiempo, no pasa. Y en 1908, fíjate que fue un año después de la ley de Windiman, por la cual no podía haber más pena de muerte, un moribundo fue a dar al hospital Maciel, un hombre muy enfermo.
fue a dar al hospital Maciel. Bueno, lo ponen en una cama y al lado de otra persona, naturalmente. En determinado momento de la noche parece que le habla a su compañero de cama, le dice que le tiene que confesar algo, que se va a morir, que no va a pasar de esa noche. ¿Y qué le confiesa? Que él es el asesino de la calle Chaná. Ah, mira. Bueno, ven, porque yo acá me faltó decir, no lo quise decir expresamente. Yo en lo personal soy contraria a la pena de muerte, pero soy contraria por un sencillo motivo, porque creo que los jueces no son omniscientes, no son todopoderosos. Creo que las pruebas no aparecen siempre de manera diáfana. Entonces, yo en lo personal prefiero un culpable suelto y no un inocente muerto. Sí, claro. Si tengo que elegir, prefiero un culpable suelto y no un inocente muerto. Porque si hubieran matado a Almeida, fíjense lo que hubiera sucedido. En 1908, un moribundo confiesa al ocupante de la cama contigua que él es el asesino de la calle Chaná. ¿Quién reviviría a Almeida? Bueno, en definitiva, ¿quién le devuelve el honor? Pero en fin. Y este hombre se llamaba Ángel Camarano y era un ex sargento de policía que había estado cumpliendo órdenes de la superioridad, así lo dijo. Yo actué cumpliendo órdenes que se me dieron. Tenía que matar a Tomás Butler y lo maté. Mira. Figari, increíblemente Figari, no se entera en el momento, porque no estaba en el país. Recién en 1915, Figari se entera en forma accidental. Además, esto tampoco es que ocupó los titulares de la prensa, esto se mantuvo bastante bajo cuerda, esta confesión y todo lo demás. Porque de otra manera es imposible que Figari se entere recién en 1915, ¿verdad? Pero cuando se entera, con el apasionamiento que lo caracterizaba, inicia la rehabilitación de Almeida, de su honor, de su nombre, y recién lo logrará en 1922. Rehabilitación oficial. 23 años después de haber finalizado aquel juicio. 23 años después. Sí, lo que son las vueltas de la vida, y 27 años después del crimen. Es un guión cinematográfico, tal como decías hace un rato. ¿Viste? Es un guión cinematográfico. Querida amiga, ¿te parece que lo dejemos por ahí? En todo caso, si hay un punto y seguido, ¿la seguimos la semana entrante? Sí, vamos a dejar a los oyentes con el hilo de estas meditaciones. ¿Qué te parece? Me parece muy bien, me parece muy bien. Y aprovecho para desearte un feliz fin de semana. Lo mismo para ti, Alejandro, un abrazo. Saludos a todos. Saludos a los tuyos. Sabés que hace un ratito se los cuento. Te llamamos, en realidad llamé yo, ¿no? A tu celular, ¿no es cierto? Y sí. me atiende la voz de un muchacho joven y le digo, hola, buen día, hola, ¿cómo andás? Me dice, ¿no? Y digo, bien, soy Alejandro y estoy buscando a Marcia. Ah, sí. Y veo que del otro lado no pasa nada, ¿no? Y me dice, sí, ¿qué necesitabas? No, que soy Alejandro Camino de la radio y estoy buscando a Marcia. Y ahí es lo que me dice, no, creo que está equivocado, pero... no. Muy cómico. Pero el arranque fue de hola, sí, ¿cómo andás? Sí. Antes de irme a un titular rapidísimo, Dale. Todavía pueden inscribirse en el curso de Historia Nacional los que deseen. Y por suerte, es maravilloso como ha habido una linda convocatoria. Alejandro, ya te lo voy contando. Todavía pueden inscribirse, estamos recién comenzando, apenas hemos llegado a la incorporación de Artigas a la Junta de Mayo de Buenos Aires, así que bueno, todavía falta todo lo mejor. Sí. Y bueno, me pueden escribir a mi mail collazomarcia@gmail.com. Muy bien, o sea que las personas que están interesadas pueden sumarse, ¿no es cierto? Pueden sumarse porque además van a recibir las clases grabadas. Ok, no es que la van a seguir siempre de atrás. No,
pueden recibir las clases anteriores y todas las demás. collazomarcia@gmail.com es la dirección electrónica para ponerse en contacto con Marcia y sumarse a este curso de historia que está dando en línea, ¿no es cierto? Sí, exactamente, Alejandro. Te mando un beso cariñoso y saludos a los tuyos, un beso querida. Grande, gracias. Lo mismo para los tuyos. Ya volvemos con La Mañana en Camino.